Muchas gracias a los senadores del bloque también. En primer lugar, aclarar o por lo menos comentar que por supuesto entiende y más después de escuchar todo lo que vino hasta acá, que evidentemente no es una ley de cuidado de la propiedad privada, lo que estamos hoy discutiendo y lo que se está intentando avanzar, sino más bien una ley de transferencia de la propiedad de los argentinos hacia intereses extranjeros, transferencia de nuestros ecosistemas y servicios ecosistémicos a los lobbies de especulación inmobiliaria, de los sectores más vulnerables hacia los desarrolladores. Estamos ante una ley de absoluta transferencia, ningún cuidado de nada, y apelando a la que asumo es la buena voluntad que tienen todos y todas los que cumplen un rol tan trascendente como senadores y senadoras de la Nación. Yo estoy segura que en el fondo de su alma ninguna puede estar de acuerdo con entregar nuestra patria, digamos. Esta ley, complementada con la ley de glaciares, que ya se sancionó, y con lo que ya anunciaron que viene, que es la eliminación, flexibilización de la ley de bosques, bueno, configura sin dudas un plan estratégico de despojo de la soberanía de nuestra patria. Empezando brevemente por la ley de tierras. Según la ley actual, hoy solamente un 15% de las tierras pueden estar en manos extranjeras. Esto ya lo plantearon. Lo que plantea esta nueva ley es que se saca el tope. Pero más preocupante aún, que eso ya de por sí es preocupante y lo manifestaron, el artículo 35 de la ley, de la que proponen como ley, dice que deróguense los artículos 5, 8, 9, 10, 11 y 16 de la ley actual, de la 26737. El artículo 10, de la ley actual dice que asimismo se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de extranjeros, del artículo 3, que contengan o sean ribereños o ubicados en zonas de seguridad de frontera. Vamos a entregar nuestros ríos, lagos y acuíferos. O sea, se pone a la venta el agua, el acceso al agua de los argentinos, que insisto, complementado con la ley de glaciares, el escenario es catastrófico. Ya está pasando. Pasa que no podemos acceder a determinados lugares, lagos, sin el permiso de quienes se creen dueños o configuran como dueños de ese territorio. Ahora, no son dueños del agua. El agua es territorio, es potestad del Estado Nacional. El problema es que no podemos acceder a eso a partir de la venta de las zonas ribereñas. Eso es gravísimo. Y por supuesto, entender que eliminar la prohibición explícita de titularidad o posesión de tierras en zonas de seguridad de frontera a cualquiera de nosotros les hace sentido que está mal. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de nuestro país. Sturzenegger decía que el tope, cuando lo presentó el tope de la ley actual, frena la inversión. Ahora, todos sabemos acá que una cosa es la inversión productiva y otra es la titularidad del suelo. El mundo lo sabe. No se necesita ser dueño de la tierra para realizar una inversión. Existen en el mundo arrendamientos a largo plazo, concesiones, joint ventures les dicen, ¿no? Esa asociación entre un capital extranjero y uno nacional para poder implementar algún desarrollo productivo. Existe en el mundo. Y nosotros estamos asumiendo que vamos a relegar la potestad y la protección de esos bienes estratégicos sin ningún tipo de explicación en términos de producción, que yo creo que está bien generar mejores instancias de producción para los argentinos y las argentinas. Todos lo creemos. Generar trabajo, ¿cómo no? En estos tiempos donde cae el trabajo asalariado, donde cae el salario real, ¿cómo no vamos a estar a favor de que eso se mejore? Pero no es esta la manera, porque no es necesario hacerlo. El mundo lo hace, distinto a nosotros, Trump. O sea, no estamos ante una discusión de nacionalismo retro. Trump, el 8 de julio del año pasado, lanzó el Plan Nacional de Acción de Seguridad Agrícola, que dice que la propiedad de la tierra
agrícola es un asunto de seguridad nacional. Trump está diciendo que la extranjerización de la tierra de Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional. Lo puso a la altura de asunto de seguridad nacional. Y se sabe que es así. Pero nosotros, irónicamente, un gobierno que manifiesta determinado agrado a esas políticas del norte global, hacemos todo lo contrario. Abrimos, entregamos, vendemos, rifamos, ponemos a la venta literalmente nuestros recursos a cambio de nada. Hoy, brevemente, tenemos algunos departamentos que casualmente, los que están con mayor extranjerización actual, son los que tienen minerales, agua dulce y bosques, minerales y litio, minerales, el río Paraná y puertos, agua y frontera, bosques, zona de incendio. ¿En manos de quién? Y 2,7 millones de hectáreas en manos de propiedad de Estados Unidos, de dueños de Estados Unidos. El 2,3 millones de hectáreas de Italia, 2,2 de España, después Suiza, algo de Chile, Uruguay, Canadá, Francia. Los tres primeros, Estados Unidos, Italia y España, concentran la mitad de la tierra extranjerizada. No estamos solamente perdiendo soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales, es que no hay desarrollo posible sin esos bienes comunes naturales. O sea, es todo lo contrario a lo que se pretende justificar o desde donde se pretende justificar esta ley. Sí, es importante un tema que quiero agregar. El artículo 17 de la Constitución Nacional sobre la que se basa esta argumentación del Gobierno Nacional o del ministro, no puede ser pensado como un derecho absoluto. La Constitución Nacional, ustedes son senadores y senadoras, lo saben perfectamente. Los artículos, la Constitución Nacional se lee de manera integral, se complementan los artículos. Y el artículo 17 necesariamente se tiene que complementar con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que está siendo absolutamente violado con esta ley, con la ley Glaciares y con esta también. Y por último, la ley de fuego, la tengo que mencionar porque a mí me tocó trabajar en esa modificatoria cuando era diputada nacional junto al diputado nacional Máximo Kirchner. La ley 27604, la actual, quiero dejarlo claro, no prohíbe ni producir, ni vender, ni arrendar ningún territorio. Lo que intenta es desincentivar la quema, el incendio, para luego el cambio de uso de suelo. Se prohíbe el cambio de uso de suelo. Esta es una ley que no viene a castigar. Es una ley que busca garantizar la restauración de esos bienes comunes naturales. Es una ley que piensa en la restauración de los servicios ecosistémicos que necesitamos todos y todas nosotros en todos los puntos de nuestro país, en todos los territorios de nuestro país. ¿Y cómo se puede pensar que es verdad esto de que va contra la producción cuando hoy existe una ley de quema que permite, regulada y controlada, que se haga cambio de uso de suelo, que sea cambio de producción o de cultivo, dependiendo la época. Está normada. Ahora, lo que es insólito es pensar que hay que quemarlo para venderlo al lobby inmobiliario y que eso está bien. La ley actual lo que propone es proteger nuestros territorios y nuestros servicios ecosistémicos para que puedan ser restaurados en tanto se busque, por supuesto, la especulación inmobiliaria como objeto para la quema de estos vastos territorios de nuestro país. Y quiero cerrar con esto. Solo el año pasado, que no fue el peor año de sequía, se incendiaron más de 300.000 hectáreas. Es decir, quemaron 15 veces la ciudad de Buenos Aires. Según los datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, solamente una ciudad de Buenos Aires, de las 15, puede haber sido por alguna causa natural. El resto fueron intencionales la mayoría, en su 83,6%, y negligencia, el 11%, que igualmente entra dentro por causa humana. Entonces, no entender que los territorios no se incendian, sino que los incendian,
me parece que es omitir discusiones básicas acá y que solo hacen al sentido de cumplir con un pedido que ya creo que ni siquiera es del presidente. Esto lo pidió Estados Unidos, esto está escrito a la medida de Scott Bessent, está escrito a la medida, bueno, usted lo dijo, senadora, está escrito a la medida del FMI, está escrito a la medida del acuerdo bilateral con Estados Unidos. Pero lo que yo no puedo entender es que nosotros y nosotras acá, que somos argentinos y argentinos de bien, yo doy por sentado eso, no estemos defendiendo esto y mejorando la calidad de leyes, por supuesto, pero no entregando nuestra soberanía, no entregando nuestro territorio. Fue el RIGI, ahora es la venta de las tierras, con el permiso del incendio para poder venderlas, se viene la ley de bosques, que la van a derogar también porque ya lo anunciaron, y lo que queda es la entrega total. Bueno, a veces uno entiende, porque esta fue la ley de glaciares que se llevaron puesta, la de Cristina, esta ley de tierras de Cristina, la ley de Máximo Kirchner. Bueno, evidentemente se entiende por qué es necesario perseguir judicialmente a determinados líderes, como es el caso de Cristina, es porque justamente defienden, no solamente lo hicieron cuando gobernaron, sino ahora la certeza de que con ellas se defendería el territorio, el patrimonio y la soberanía de nuestro país. Con ella libre se defendería esto, sin dudas. Una cosa es que vengan invitados y funcionarios a hablar sobre una ley, otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político. Me parece que no es el sentido de la invitación. El sentido de la invitación de los presidentes de la comisión y de todos los senadores para que participen tiene un objetivo de escuchar diversas voces, pero no el panfleto político con el que acaba de terminar la señora ministra su alocución. Respecto a los conceptos vertidos y respecto a los temas discutidos y respecto al tema del derecho absoluto, está claro que hay equilibrios de derechos. Esto es algo que está en nuestra Constitución. Ahora, hay derechos que el concepto absoluto tiene que ver con que los cumplen o lo tiene que cumplir toda la sociedad. No es que se puede decidir quién lo cumple y quién no lo cumple. Es decir, que la lógica del cumplimiento y la lógica del respeto es para todos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no matar a otro, ¿no? Es decir, la obligación de no matar a otro y el derecho a la vida que tiene la persona. Esos son derechos absolutos. La propiedad en nuestra Constitución es un derecho que debe ser respetado por todos. Y es en ese sentido, en el sentido estricto, tal cual lo plantea la Corte Suprema de Justicia, que plantea claramente la distinción entre las formas de interpretación de los derechos. En ese sentido, hay una mirada que puede ser hacia un lado, pero también puede ser hacia el otro, porque la mirada de decir, se puede incendiar, ¿no es cierto?, un campo para poder vendérselo a un gran terrateniente, también se puede incendiar un campo para impedir que el vecino de al lado siga cosechando o siga teniendo, como pasa, por ejemplo, y digamos, lo pueden corroborar en las islas a lo largo del delta, a lo largo de Entre Ríos, donde las quemas son realizadas con el objeto de impedir que el de al lado pueda seguir su producción. A esa persona, al de al lado, que se le incendió el campo, le van a sacar su tierra por 60 años. Eso es ridículo, absolutamente estúpido, ridículo, y no tiene ningún sentido. Entonces, la lógica de esa ley es una lógica en la que al ciudadano siempre se lo pone en el lugar del culpable. El ciudadano es malo, el ciudadano lo que quiere es intentar robarle la tierra al otro y el Estado va a ser el que va a mediar en eso. El Estado lo que hace es exactamente lo contrario. Usted es ministra de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tienen más usurpaciones que en cualquier otro lugar del país. ¿Y qué corno hace el Estado de la provincia de Buenos Aires para evitar esas usurpaciones? Para evitar que aquellos que tienen tierras privadas, que las han comprado, que han tenido la
posibilidad de comprarse sus tierras, hoy están invadidos y absolutamente nadie los saca. ¿Por qué? Porque es un derecho que no es absoluto. Entonces, hay uno que pierde y otro que gana. Y el que pierde es el que se compró esa tierra y que hoy no la puede usufructuar. Entonces, esta discusión es una discusión que es absolutamente clara. Nosotros vamos a defender el derecho de propiedad porque creemos que es en este sentido en el que estoy planteándolo, es estrictamente un derecho absoluto en el sentido individual. No es absoluto en el sentido de que en la misma Constitución se habla de la expropiación, pero estamos planteando los límites claros que esta expropiación va a tener a partir de un concepto totalmente relativista que han planteado respecto a la utilidad pública. Se ha planteado la utilidad pública como un concepto en el que yo puedo expropiar y no pagar. No pago, total, el que pierde el bien, ¿qué importa? Lo ganó el Estado, lo ganó la sociedad. No, no lo ganó la sociedad, lo ganó la burocracia, lo ganó el corporativismo, lo ganó la corrupción. Entonces, en ese sentido, digamos, la lógica desde que lo que estamos hablando es una lógica diferente. Ustedes están parados en la vereda del estatismo, de la protección del Estado por sobre el ciudadano. Y nosotros estamos parados en la vereda del ciudadano, del hombre común, de la mujer común que se compró un pedazo de tierra que hoy lo tiene usurpado y que el Estado no es capaz de ir y sacar a ese que usurpó para devolverle la tierra al que tiene la propiedad. Entonces, sinceramente, que vengan acá a hablar y terminar un discurso diciendo, digamos, generando una falta y total y absoluta de respeto al republicanismo argentino, porque la señora que usted defendió llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ustedes no respetan eso, ningún derecho va a ser absoluto, ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país. En consecuencia, no le voy a hacer una pregunta, le voy a decir, estamos en veredas distintas, estamos en proyectos distintos y nosotros vamos a plantear que este proyecto es un proyecto que le devuelve al ciudadano la capacidad de que el Estado no sea su enemigo que le roba su propiedad, sino que sea su aliado que le permite crecer, desarrollarse y tener realmente su propiedad. No le estoy haciendo una pregunta, así que no necesita contestar. No necesita contestar. No necesita contestar, no le estoy haciendo una pregunta. Senadora Di Tulio, ¿continúa usted? No quería que fuera un intercambio solamente entre la senadora y la ministra. Digamos. Por eso pedí la palabra. Y le la había dije, pedido de antes. Y por eso se la dimos. La confianza que le tengo a la ministra, le dije, no. O sea, Okay, la miré muchas gracias. Con cara de mala, perdón, Daniela. Perdón. Sí, ahí voy. No dialoguen. Ahí voy. Porque siempre me llevas al mismo lugar, así que ahí voy. A mí no me llama la atención, Presidenta, que el signo político y el oficialismo, que no respetan el reglamento, ni la Constitución, ni las leyes, ni la voluntad popular, porque nosotros no estamos ni designados en esta comisión, no respetan a la voluntad popular, ni tampoco a la oposición, le pida reglas a una expositora, le diga lo que puede decir y lo que no puede decir. Alguien que no respeta un signo político, que no respeta en lo más mínimo la libertad avanza. Estoy hablando específicamente de su partido, el partido al que pertenece. Si me está preguntando sobre eso, ¿no está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo vuelvo a empezar. La senadora preopinante le dijo a la expositora lo que podía decir y lo que no podía decir. Si podía expresarse políticamente o no podía expresarse políticamente. Si le gustaba o no le gustaba lo que había expresado políticamente. Yo creo haber escuchado a casi todos los expositores expresarse políticamente.
Pero casualidades de la vida, solamente a la ministra le dijo lo que no puede decir, lo que no quiere que diga la senadora preopinante. No me llama la atención, se lo quiero decir, porque siempre hacen lo mismo, no me llama la atención, les encanta, obviamente, hacer este tipo de expresiones políticas y de espectáculos. Pero sobre todo porque no hay ningún, en este poco anclaje con el reglamento, lo que no hizo la senadora preopinante es preguntarle a ninguno de los tres expositores acerca del tema del que estamos hablando, que es un proyecto de ley que modifica 5 leyes. Tampoco me llama la atención que no escuchen ni siquiera a sus propios invitados. El doctor Sapsay se acaba de ir y es el que le dijo, no hay derechos absolutos, no existen los derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Es una opinión, usted dijo que la opinión que importaba era la de su propio invitado, es la opinión de su propio invitado, no hay derechos absolutos. Entonces, yo le voy a preguntar a la ministra de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, una persona que está muy preparada en términos de lo que significa la política pública, no solo de prevención, sino de promoción de prácticas acordes a los estándares internacionales en términos de materia de medio ambiente, ¿no? Algo que debería ser de máxima preocupación para esta Cámara, que a pesar de que le pidan que no haga expresiones políticas, es la Cámara más política que existe, porque es el poder más político que existe, que es el poder legislativo. Entonces, lo que le quiero preguntar a la ministra es si puede expresar un poco más, con más precisión, porque tuvo poco tiempo, lo que significaría para la Argentina modificar la ley de manejo de fuego en este proyecto que envía el Poder Ejecutivo a través del ministro, que se salvó tantas veces, incluso la Corte lo salvó, de ser pasible de las leyes más duras, que al peronismo siempre le son asignadas. Señora... Gracias, presidenta. Qué fuerte, ¿no? Cuánto que genera Cristina, ¿no? Tanto amor y gratitud y lealtad por tanta gente y justamente por eso tanto odio innecesario, porque en realidad yo estoy siendo absolutamente objetiva. La ley que derogaron de glaciares se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La ley de tierras que le pone un tope a la extranjerización de la tierra y no permite que se lleven puestos los lagos, los acuíferos, los ríos, también es una ley del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y la ley de manejo del fuego, que lo que busca, y ahora lo voy a explicar porque parece que hay una confusión senadora respecto de cómo leyó la ley. Podemos tener miradas opuestas, lo que no se puede es no leer literalmente lo que dice el texto de la ley. Y en eso hay que estar de acuerdo porque es lo que dice. O sea, pero cómo Cristina les genera ese rechazo, se entiende. Se entiende, es lo único que dije es, se entiende la búsqueda y la necesidad de que Cristina esté presa, injustamente presa, para debilitar al peronismo, para que pueda pasar esto, que haya senadores de nuestro espacio político que no estén adjudicados, como dice, nombrados en comisiones. Entonces, como el peronismo está debilitado, buscan debilitarlo a partir del encarcelamiento injusto, el secuestro de Cristina Fernández de Kirchner, entonces ustedes pueden avanzar sobre esto. Porque además está presa por todo lo que hizo, por lo que hizo bien, por todo lo que hizo bien, que son estas leyes, este cuidado de la soberanía, este cuidado de nuestros bienes comunes naturales y esta posibilidad de dignificarnos. Yo vengo de un barrio popular de Lomas de Zamora. Mi abuelo era boyero de la Forestal. Senadora, ¿sabe cuánto tarda un quebracho colorado en restaurarse cuando lo queman o cuando lo talan, como hizo la Forestal y se la llevó toda a Inglaterra? 170 años. 170 años, 60 años para los bosques nativos es poco, senadores y senadoras. Debería ser más tiempo el que se tiene que administrar y que se tiene que preservar
esa tierra para que se restauren nuestros bienes comunes naturales. La del boyero de la forestal del norte santafesino, de Villa Guillermina, ese quebracho, 170 años. Los del sur, hay ejemplares en el sur andino, en la Patagonia andina, que tardan 1000 años en restaurarse. Y acá le aclaro a quienes se confunden, porque o leen mal o porque lo hacen a propósito, las dos cosas pueden ser posibles, las dos cosas deben ser factibles, que la ley plantea, primero, insisto, porque capaz no me escucharon o capaz no leyeron la ley, no prohíbe producir, ni vender, ni arrendar ninguno de esos territorios que se quemaron. Un ganadero que se le incendia porque un vecino está celoso o envidioso y se lo quemó, al otro día puede retomar sus actividades. ¿Será cuestión de la justicia ir a denunciar a ese vecino y evidenciar que está envidioso y que por eso se lo quemó? Pero ese ganadero al otro día puede seguir con sus actividades. Lo que no puede hacer ese ganadero es con esa tierra quemada ahora venderla para que sea un lobby inmobiliario. Lo que no puede hacer es cambiar el uso del suelo. Está en la normativa. No se puede cambiar el uso del suelo. Pero lo que sí puede hacer el ganadero es que si quiere cambiar el uso del suelo, senadora, no necesita quemarlo. Que lo venda. Que lo venda. Si se quema y no tiene voluntad de hacer, pero por favor, ya mostramos cómo se queman, pero ya mostramos, lo que yo les pido es, quiero pensar que hay mucha gente, muchos pibes que están mirando esto, que creen que el Senado de la Nación es un lugar respetable, que hay gente acá que lee las cosas, que saben que la Constitución tiene una mirada integral y que los artículos de la Constitución se complementan y que no es uno en detrimento del otro. Y que luego ustedes tienen que reglamentarlo con normativa, lo que dice nuestra Constitución, nuestra ley fundamental. Pero para eso hay que leer las leyes. No en ningún lado dice 60 años, senadora, de un área productiva. Los 60 años son para las áreas naturales protegidas. Que, insisto, queda poco, es poco 60 años para esas áreas. Para las otras áreas son 30 años, que si se la quemaron por casualidad o por un rayo, entra en la casualidad del 1% de que un rayo le quemó su territorio, no le pasa nada. Al contrario, va a poder seguir produciendo inmediatamente al otro día. Lo que hay detrás de esa voluntad de todos ustedes es que en realidad lo que quieren es venderlo y no limpiar la zona, porque eso está regulado en la ley de quemas, senadora. La ley de quemas regula las quemas controladas, ya lo dije, capaz no me escucharon. Lo que quieren es limpiar la zona de los bosques, que están pintados de rojo por la Ley Nacional de Bosques, para hacerse de esas tierras. Y van a ir por eso. Y les digo algo, bueno, me hicieron un montón de preguntas, y les digo algo. La ley actual, la que ustedes quieren cambiar, dice, la que proponen cambiar, la que sacan el principio de precautorio, de garantizar la restauración del terreno, del territorio, de los bienes comunes naturales, servicios ecosistémicos, y lo reemplazan por esto, que dice, en caso de incendio de superficie de bosque nativo, cualquiera sea el titular de esto, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino, bla, 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 de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de bosques nativos de la jurisdicción correspondiente elaborado conforme a la ley 26.331, que ya dijeron que van a derogar, pero nos cargan, se burlan de nosotros, quieren escribir una ley, en tanto una ley que ya dijeron que van a derogar también. ¿Por qué se ríen de nosotros? ¿Por qué se burlan? ¿Por qué subestiman al pueblo? Van a pasar, van a pasar, es cortito este tiempo. Ministra. Van a pasar, pasa el tiempo. Algunas personas, el pueblo las quiere, las cuida y las preserva. Y les da gratitud toda la vida. Presos. Otras pasan para la historia. Y a otros los absuelven. Gracias, presidenta. Bueno, va quedando claro no solamente que cuidamos a distintos sectores de nuestra sociedad, sino esta diferencia en el paradigma de la tierra que tenemos y del territorio y que queda tan expresado en las distintas alocuciones. Pues nosotros entendemos que el territorio tiene un fin social, que el territorio tiene un fin soberano, que el territorio tiene un fin de desarrollo y de protección ambiental, que nuestro territorio lleno de bienes naturales comunes debe ser cuidado. Y por allí aparece la idea del territorio como algo
a proteger desde la propiedad privada y con una mirada absolutamente mercantilizante, y ya no importa ni siquiera quién lo compra, si lo compra un catarí, si lo compra un yanqui, no importa nada, que se venda. Y en esta lógica de defender paradigmas distintos y de pensar distinto nuestra sociedad, hemos llegado a escuchar a la presidenta del bloque La Libertad Avanza hablar que ellos pretenden que el Estado defienda a los ciudadanos, mencionando a los ciudadanos como la mujer común que compra un campo. Yo quiero preguntarle a la senadora Burrich si los 30.000 rionegrinos que viven en barrios populares no son ciudadanos a defender, no son ciudadanas a defender, no merecen una mirada y una protección del Estado. Yo entiendo que muchas veces los derechos se encuentran y se confrontan, pero esta posibilidad de negarle la capacidad de ciudadanía y la identidad de ciudadano a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas que viven en barrios populares, realmente me parece que ha llegado a un extremo crítico en la subestimación del pueblo y en la mirada que intentan plantear. Quiero hacerles una pregunta a cada uno. En realidad, Javier, yo quería preguntarle, y algo ya se expresó a raíz de la pregunta del senador Martín Soria, pero quería que nos cuente cómo es la vida de un brigadista en esas temporadas largas de un ataque a un incendio. No me voy a referir en este caso a un incendio pequeño, que también son incendios forestales en nuestras zonas de interfase, por ahí que dura un par de horas en un barrio, sino a los grandes incendios que entiendo has sido parte en las últimas temporadas. Algo has contado, pero si querés agregar algo más. A Celsi, preguntarle, porque entiendo que conoces bien la realidad de tu barrio, del barrio Don Bosco. Primero, antes de la pregunta, quiero que dejemos de hablar de que la ley de RENAVAP fue una ley que no funcionó. A mí me gustaría que me demuestren una ley que haya tenido resultados tan positivos en 4 años. ¿Sí? Es cierto que no llegó a la etapa de regularización, y es cierto que eso fue una decisión que pueden ustedes entender o no, pero que una decisión que se ha tomado en raíz de que para muchos en la Argentina que nuestros hijos vayan calentitos a la escuela y se puedan bañar con agua caliente puede ser más importante que un título de propiedad, y en ese sentido avanzó la ley de RENAVAP priorizando la inversión primero por sobre la inversión en obra pública, la inversión en integración, la inversión en servicios, por sobre la inversión en regularización, con el objetivo de llegar. En el medio llegaron ustedes y están destruyendo todo. Y lo escuchamos al senador preopinante hablar de que era una buena ley, pero que no funcionaba no sé qué sobre las asignaciones y sin embargo la desfinanciaron. Porque acá hay una realidad. La ley de RENAVAP era una buena ley, pero el momento mejor de la ley de RENAVAP, y bien lo expresó Celsi, fue cuando con la decisión política y el proyecto de Máximo Kirchner de gravar las grandes fortunas e integrar esos fondos al fondo FISU, ahí se pudo avanzar notablemente en la construcción, porque es una ley que funciona con plata. Claramente no va a funcionar si le restringen el presupuesto, y mucho menos va a funcionar ahora que sacan y pretenden sacar la declaración de emergencia y quedar en riesgos de desalojo. Pero la pregunta concreta, entendiendo que conoce Celsi muy bien la realidad de por lo menos de los 38 barrios populares de mi ciudad, de San Carlos de Bariloche, es ¿cuál es? ¿Qué va a pasar el día después de si hay un solo desalojo en un barrio? ¿Cuál es la respuesta y la posibilidad que tienen esas familias? Y a la ministra Daniela Vilar me gustaría que desarrolle un poco más el concepto y la relación que encuentra usted entre la ley de glaciares y esta ley, sobre todo en el apartado vinculado a la extranjerización. Bueno, lo que se da, senadora, es por supuesto una secuencia de un avance orientado a un solo fin, que es esto mismo que mencionábamos al principio,
transferencia de nuestra propiedad a quien la compre, de nuestros bienes comunes a quien al mejor postor, de nuestra soberanía a quien desee comprarla. Para eso un plan de flexibilización en 3 sentidos que se fue aplicando en este tiempo, en estos años que gobernó este gobierno. Se pueden pensar una triple flexibilización. La flexibilización tributaria enmarcada, hecha cuerpo legal en el RIGI, que permite estas supuestas inversiones, que por lo cierto no llegaron todavía, para que los grandes emprendimientos que tengan vocación fundamentalmente son vocaciones extractivistas, llevarse todos nuestros bienes comunes naturales, lo puedan hacer sin obligatoriedad o sea, maximizando sus ganancias sin ninguna obligatoriedad de dejar nada a cambio. No queda ni $1 si así lo desearan, porque no plantea justamente este RIGI que flexibiliza instancias tributarias, no plantea que debieran tributar acá, al contrario, pueden no tributar y llevársela, que tenga que contratar gente de acá, que tenga que contratar materia prima de acá. El RIGI permite, flexibiliza que ante una vocación extractivista de inversión, esa inversión sea solo ganancia, que no redunde en ningún tipo de beneficio para las comunidades que viven en torno ni para el país en general. A esa flexibilización que fue aprobada en este Congreso tributaria se le suma otra necesaria flexibilización escrita en los parámetros del FMI, en la vocación imperialista de Trump, que es la de la reforma laboral, la flexibilización laboral, ¿no? Con una situación muy compleja, descriptiva, no es algo que lo digo yo, los números hoy que se plantean, no solamente el de la inflación, que es malo para el gobierno, sino también el de la caída del empleo formal, el de la caída de los salarios, el de la caída de la generación de empleo y de ingresos. Por supuesto que ante esa desesperación, cualquier supuesto planteo de esto va a generar trabajo, esto es mejor, esto va hacia una Argentina productiva, bueno, sí, cuando estás desesperado por tener trabajo y tus condiciones y tus derechos son nulos, bueno, lo que sea termina siendo bien. Bueno, flexibilización tributaria tildada, flexibilización laboral tildada, un escenario complejísimo para el pueblo argentino, y la tercera y necesaria flexibilización, la que interesa, la que es jugosa, la que tiene recursos, la que tiene tierras raras, la que tiene litio, la que tiene agua, la que tiene glaciares, la que tiene zona periglaciar. Esa tercera flexibilización, que es la ambiental, arranca con la flexibilización de la ley de glaciares, que ya la aprobaron y ya priorizando el artículo 124 por sobre el 41, desde una postura absolutamente regresiva en términos ambientales. No lo digo yo, lo dijo Sapsay, lo dijo él, inconstitucional por donde la mire, seguramente va a ser judicializada, más la ley de tierras que se está intentando aprobar ahora, más fundamentalmente la derogación sí es una derogación, de hecho, no sé qué senadora lo dijo, lo dice acá, el artículo 37 de la propuesta de esta ley, dice, deróguense los artículos 22 ter y 22 cuater de la ley 26815 y sus modificaciones. O sea, tampoco mentir, o sea, no sé si es no leer o mentir, pero acá dice claramente que se derogan los artículos. La derogación de la ley, de la modificatoria de la ley de manejo del fuego, que está de hecho escrita en esta propuesta, va a permitir que se venda cualquier cosa, incluso literalmente el agua de los argentinos y las argentinas.